Mucho se ha dicho y comentado sobre el festejo del equinoccio de primavera de la cumbre del Tajín en Papantla. Pero, ¿cómo es Papantla cuando no está la cumbre del Tajín? Para averiguarlo salimos de Veracruz 2 semanas después de la cumbre, con el propósito de descubrir la verdadera Papantla, la que viven sus habitantes, la que tiene una sola temporada para polinizar la flor de vainilla y la que vienen a conocer los extranjeros que pasan por aquí, a veces solo porque escucharon hablar de los voladores o del Tajín. En este pueblo conviven hoy 2 culturas distintas que se mezclan en un entrevero fascinante de tradiciones antiguas y modernas. Se fusionan y dan a la ciudad una vida única que se respira en las calles, en el zócalo, en las plazas. Las comunidades indígenas son presentes en cada rincón y sin ninguna marginación viven sus tradiciones con su música, su comida y sobre todo su lengua. Una verdadera lengua con una estructura gramatical distinta y una sintaxis aparte del español. Como chef, mi primer interés es la vainilla, que de Papantla sale al mundo. Papantla empezó a exportar vainilla a final del siglo XIX. El mayor productor, un italiano de nombre Orazio Tremari, la llevó a la Exposición Universal de Chicago en el 1893 y luego alrededor del mundo hasta llegar a París con la Expo Universal del 1900. Allá nació el interés de Madagascar por la vainilla. El bisnieto de Horacio, Héctor Tremari, nos contó que el bisabuelo no podía imaginar que poco después la economía mexicana pasaría por un momento trágico. Estalló la revolución, se cerraron las fronteras y el paro económico que esto ocasionó duró varios años, afectando seriamente la producción mexicana de vainilla. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Pancho Por esta razón, hoy el mayor exportador de vainilla es Madagascar en lugar de México, aunque la vainilla mexicana sea reconocida hoy en todo el mundo como la que tiene la mejor calidad. El presidente del Consejo Nacional de la Vainilla es el licenciado Crispín Pérez García. Bueno, mire, como usted sabe, esto viene de nuestros abuelos, tatarabuelos, y luego nosotros, y luego los hijos de nosotros. Entonces, hoy hay jóvenes que estamos trabajando ya en la vainilla, que estamos ya innovando. Si hablamos 50 años atrás, eran vainillales de acahual, de monte, de selva. Hoy nos salimos del monte y estamos haciendo vainillales en naranjales. Los árboles de naranja los utilizamos como tutor. Ahí sembramos la vaina, porque era un vainillal de acahual que no era manejada. No había un control. Si el árbol tenía el tutor, llegaba a medir 15, 20 metros, hasta allá arriba se iba la mata de la vainilla y hasta allá tenías que polinizar. Viendo todo ese problema, como para nosotros se llevaba más tiempo en la polinización, tuvimos que innovar un poquito. Y inventamos un vainillal en naranjo, un vainillal en pichoco, y hoy con la nueva tecnología estamos haciendo vainillales en casa sombra o invernaderos. Hablamos de la casa sombra, de esta estructura estupenda, ¿no? Claro. Mire, hasta ahorita hemos visto que en una casa sombra es donde podemos tener un buen resultado, mejor todavía que ir en un acahual, porque en acahual podríamos hablar de 3, 4 hectáreas y es cuando estamos produciendo 1,5 toneladas o 2 toneladas, porque eran unas matas a distancias muy separadas. En cambio, en una casa sombra, en una área pequeña de 1000 metros cuadrados, podemos producir hasta 3 toneladas de vainilla. Y satisfaciendo nuestra curiosidad, nos llevó a visitar algunos de los vainillares que son activos hoy en la zona norte de nuestro estado.
Manejando en la selva llegamos a la comunidad de Santa Águeda. Aquí nos esperaba don Goyo. Con su guía y la de don Crespín, nos aventuramos en la selva por un camino lindo entre campos cultivados y plantas nativas, conociendo plantas medicinales, árboles de fruta silvestre, hasta llegar a una casa sombra. Esta estructura es parecida a un invernadero con una malla que filtra la luz del sol. La vainilla, como todas las orquídeas, no es amiga del sol directo. Le gusta trepar sobre un tutor y abrir sus flores solamente algunas horas al día. En una casa sombra se pueden controlar la altura de las plantas escogiendo tutores que no crezcan más de unos 2 metros como árboles de cítrico. El problema mayor de la vainilla es la polinización. El insecto que se encarga de este proceso está en vía de extinción a causa de los pesticidas que se utilizan en los campos cercanos. Por esta razón, la polinización hay que hacerla a mano, como nos enseña don Goyo. Esto es muy complicado porque la flor se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 12 del día. Y se necesitan muchas manos para poner el polen de la parte femenina de la flor a la masculina antes que la flor se cierre para siempre. Una vez polinizada la flor, se desarrolla la vaina. Cuando la vaina está madura, se seca al sol hasta lograr que largue su perfume especial, que da a toda la pastelería un sabor tan particular. No existe pastel que no tenga vainilla, sea en extracto o en vaina directamente. En Santa Águeda la vida es muy natural. Toda la comunidad se alimenta con productos de la tierra y de verdad es un placer saborear perfumes y olores que pertenecen a una gastronomía campesina de una calidad que se va perdiendo. La señora de don Goyo y sus hijas nos prepararon un guiso delicioso, un cerdo de rancho acompañado con tortillas hechas a mano con maíz de nixtamal y chilitos piquín que se dejan secar al sol antes de molerlo en una salsa picante típica de la zona de Papantla. Pero ¿cómo es la vainilla en condiciones naturales? ¿Cómo la vieron nuestros ancestros? Ya que los aztecas y los totonacas utilizaban las vainas mucho antes de la invención de la casa sombra. Para ver la vainilla en su forma más natural hay que visitar el Parque Ecológico Xanaf. Se trata de un parque ecoturístico abierto al público que está justo en la entrada de la ciudad de Papantla. José Luis Hernández, un ecologista convencido, empezó su proyecto de reforestación de la selva plantando en un parque inmenso todas las especies de plantas originales de la zona. Lo interesante es que una vez que las plantas empezaron a crecer, regresaron los animales que habían huido de la deforestación. Exactamente. Empezamos realmente el inicio, antes de empezar el ecoturismo, empezamos en el año de 1982. Recibimos este terreno que era antiguamente un basurero y se empezó a dejar crecer la flora, la fauna. Empezó a regresar, ahora sí, los insectos, aves y todo. Ese fue el inicio primordial. Sí, posteriormente, como les estaba comentando, en el 2003 empezamos a hacerle ya una logística para empezar a enseñar a las personas, turistas, escuelas o al público en general, y ya les empezamos a enseñar el cultivo de la vainilla, todo lo que es el medio ecológico, pero aquí la fritura de la cultura totonaca, que fue la que empezamos a mostrar los orígenes de la cultura y de la ecología. Si nos basamos a la zona arqueológica con relación a aquí al medio natural y ecológico, Tajín tiene 365 nichos, la pirámide tiene 7 niveles. Ellos realmente, su Dios supremo era el sol, y empezaron a ver que todos estos ciclos anuales, empezaron a descubrir las ciencias, se dieron cuenta que todo esto es un equilibrio, un tiempo que está dando a las aves, a las flores, como a la vainilla, la orquídea de la vainilla, en qué tiempo florear y polinizar. José Luis nos guió en su parque donde organiza recorridos en la selva para estudiantes y científicos en búsqueda de la historia natural de la zona. La visita pasa de una típica casa totonaca a los bambú que se utilizaban para llegar a